juanete o hallux valgus, ese es el término técnico, el término médico del juanete, es una de las lesiones o deformidades más frecuentes que existen en el antepié. Es tan frecuente que afecta, eso sí, mucho más a la gente del mundo occidental, probablemente por el uso de calzados. Sabemos que aproximadamente entre un 10 a un 25% de la población va a desarrollar juanete en algún momento de su historia, en algún momento de la vida, ¿ya? Y es mucho más frecuente la hallux valgus en mujeres que en hombres. Probablemente ese hecho debe estar influenciado por el uso de calzados más apretados y el uso de tacos. El juanete es una deformidad que se desarrolla en el antepié, en la parte delantera del pie, en que el primer metatarsiano se desplaza, se mueve hacia adelante, hacia adentro, perdón, y el dedo gordo, en respuesta a ese movimiento, se desplaza hacia afuera. De esa manera genera una prominencia y esa prominencia va a empezar a provocar síntomas dolorosos por fricción con el calzado o simplemente porque mecánicamente está funcionando de una manera inadecuada. El síntoma habitual o el motivo de consulta de la mayoría de los pacientes es dolor. Un dolor que es de intensidad variable, puede ser un dolor muy leve, pueden ser molestias solamente, pero en algunos pacientes puede ser intenso y afectar la calidad de vida. Y esos pacientes obviamente que son pacientes que tienen más complejidad en el día y habitualmente vienen con una deformidad mayor. Es curioso y es interesante tener claro que no existe una relación directa entre la magnitud de la deformidad y el dolor. Hay pacientes que presentan deformidades pequeñas y que tienen un dolor muy intenso y otros pacientes pueden tener deformidades grandes con escasas molestias. Por lo tanto, la magnitud de la deformidad no es la que determina la conducta o el tratamiento que tenemos que hacer, sino que está condicionado básicamente por la calidad de vida del paciente, por el dolor que está manifestando y por la limitación en el uso de calzado. No solo dolor pueden manifestar los pacientes, o básicamente las pacientes, porque es mucho más frecuente en mujeres, sino que hay un tema estético que también influye y que hoy en día tenemos como médicos que entender. A muchas mujeres les afecta el tener esta deformidad, sobre todo en el verano, en que tienen que utilizar chalitas, andan descalzas y eso les genera algún conflicto por no sentirse cómoda. Esos pacientes también tienen que ser acogidos por nuestro equipo y también tratamos de brindar una solución en aquellos casos en que este tema es importante desde el punto de vista estético. En el hallux valgus o juanete, el rol hereditario ya está demostrado, existe, hay alguna relación con un gen recesivo. Y es por eso que existen familias que tienen juanete, la abuelita, la mamá se saltan al hijo y lo tiene en el nieto o la nieta, y eso es un factor que es importante. Pero no es el único factor porque hay pacientes que no tienen ningún antecedente familiar y también desarrollan hallux valgus durante el transcurso de su vida. Desde el punto de vista del tratamiento, no existe un tratamiento médico para esta deformidad. No existe ningún tipo de plantilla, ningún tipo de órtesis, no existe la opción de utilizar juaneteras o separadores de dedo que nos permitan corregir el problema. No vamos a solucionar esa deformidad con ningún tipo de insumo que se coloque en el calzado. Uno, porque no tienen la capacidad de hacerlo, y dos, porque son muy incómodos de usar. Y eso ha sido demostrado incluso en población juvenil, en que han utilizado por harto tiempo zapatos especiales juntos con juanetera o separadores de dedo y los resultados no han sido para nada promisorios. Por eso el único tratamiento que existe médico es recomendarle al paciente que use zapatos anchos o que ande descalzo, lo cual en muchos de nuestros pacientes eso es impracticable. Por tanto, el tratamiento es quirúrgico. El único tratamiento que nos permite corregir esto efectivamente es la cirugía. Ahora bien, es muy importante y existen muchos mitos en torno a la cirugía, que es dolorosa, que es compleja, que entrega malos resultados, y eso se debe a que obviamente ha pasado mucha historia y se han operado desde hace mucho tiempo los juanetes. Sin embargo, tenemos que decir que hoy en día está mucho más arreglado, por decir así, el tratamiento quirúrgico. Nosotros en nuestro equipo desarrollamos 6 o 7 opciones quirúrgicas
para solucionar este problema. ¿Y de qué va a depender que usemos una u otra técnica? Va a depender básicamente de la edad del paciente, de la magnitud de la deformidad, de la imagen radiográfica, de si tiene o no el paciente algún tipo de comorbilidad, alguna otra enfermedad asociada, y también va a depender un poco de la experiencia del equipo médico. En nuestro caso, siempre tratamos de cumplir las expectativas del paciente y nos centramos mucho en las expectativas antes de determinar qué técnica vamos a usar en cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, es importante destacar que cualquier técnica que utilicemos en general incluye algún tipo de corte de hueso. Estos van desde cirugía mínimamente invasiva, es decir, alternativas en que uno con pequeñas incisiones es capaz de hacer la sección o el corte del hueso, hacer la traslación correspondiente y permitir de esa manera que el pie quede bien alineado, quede derecho y se elimine la deformidad, hasta cirugías abiertas grandes para corregir grandes deformidades en pacientes que tienen algunos otros elementos como artrosis o que necesitan algún tipo de corrección en 2 o 3 planos. En esos casos utilizamos alternativas que incluyen tornillos, alternativas que incluyen placas. Por eso es muy importante hacer una evaluación clínica exhaustiva que incluya una buena historia, entender bien cuál es la necesidad del paciente y junto con ello un buen examen físico más una radiografía nos podría permitir perfectamente desarrollar un plan de tratamiento acorde a ese paciente, cuál va a ser la mejor alternativa. Dentro de las alternativas quirúrgicas que he comentado, la última innovación que tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo es la cirugía mínimamente invasiva. Nos permite a través de incisiones pequeñas corregir grandes deformidades en nuestros pacientes. Obviamente que tiene que tener una indicación y el paciente tiene que cumplir con algunas características para poder recomendarla, pero los resultados que hemos obtenido han sido muy buenos y tiene algunas ventajas en relación a la cirugía tradicional, como son el menor tiempo de hospitalización, puede ser absolutamente ambulatoria, recuperaciones en general un poco más rápidas, sobre todo en la primera etapa de reparación o de recuperación del hallux valgus, y otra gran ventaja son las cicatrices que quedan, que son realmente casi imperceptibles comparadas con la cirugía tradicional en que queda una incisión de un tamaño mayor. La cirugía de hallux valgus tradicionalmente se realizaba con hospitalizaciones incluso de 2 días, hospitalizaciones prolongadas. Hoy en día también eso ha cambiado y ha mejorado y eso es un aporte en la medicina, ya que estamos realizando con los mismos estándares de calidad que nos caracteriza, estamos realizando cirugía ambulatoria. Para eso contamos con la ayuda del servicio de anestesia que nos brinda anestesias postoperadas prolongadas y esos 2 hechos más la mejoría en los procesos que estamos realizando nos permiten entregar con seguridad a nuestro paciente un buen resultado quirúrgico sin tener que quedarse hospitalizado por un día o por 2 días, que era lo que antiguamente se realizaba, y hoy en día la gran mayoría de nuestros pacientes son capaces de irse en la tarde a su casa, que sin lugar a dudas es el mejor lugar donde estar para hacer una recuperación acorde.